Buenos días, vamos a empezar. Hoy vamos a ver cómo convertir objetos del mundo real en objetos de software. Entonces, todo lo que ustedes ven en el mundo son entidades que pueden ser consideradas como objetos físicos del mundo real. Todo lo que ustedes ven en el firmamento, estrellas, planetas, lo que pueden ver a su alrededor también, como la mesa, la silla donde están, la cámara con la que pueden estar utilizando, el mouse, la computadora. Las personas también somos una entidad como ser humano en el mundo real. Entonces, esos entes del mundo real los tenemos que distinguir por dos características. Lo que es en el mundo de la orientación a objetos, el estado, que se refiere a un conjunto de datos que le dan identidad a esa entidad del mundo real. Y por otro lado, el comportamiento que esa entidad puede tener. Por ejemplo, el planeta tiene un nombre, tiene una órbita, tiene una posición y también tiene un comportamiento que es como acercarse, alejarse del Sol, moverse, rotar, etcétera. Las personas, como persona, tenemos también un estado, que sería un conjunto de datos que nos dan identidad, tal como el nombre, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, etcétera. Y también tenemos un comportamiento, que sería como comer, bañar, caminar, dormir, etcétera. Todas las actividades que hace el ser humano y que le son intrínsecas, apegadas al ser humano. Por ejemplo, una lámpara que ustedes tienen también tiene características, tiene una altura, tiene una marca, tiene un material del cual es, y su comportamiento es, pues, encender y apagar. Generalmente nada más son esas dos características en cuanto al comportamiento, que se apaga o se prende la lámpara. Entonces, cuando ustedes estén observando objetos del mundo real, tienen que pensar en esos dos aspectos de las entidades de los objetos del mundo real, como cuáles son los posibles estados o cuáles son los posibles datos que definen la identidad de ese objeto. Otra pregunta es cuál es posible comportamiento que puede tener o realizar esa entidad del mundo real. Por ejemplo, tenemos un lápiz que tendría un estado de la marca, el color, el tamaño, el material. El comportamiento del lápiz pues solamente es escribir. Hay que tener cuidado aquí que hay entidades del mundo real que tienen un comportamiento, pero que ese comportamiento no se ejecuta por sí solo, el ente, sino que requiere una intervención. En este caso, el lápiz es un objeto estático, pero que su comportamiento, función, que es escribir, pintar, rayar, pues eso se ejecuta a través de la mano del humano. Lo mismo el pizarrón. El pizarrón es un objeto, una entidad, un objeto físico que es estático. Tiene un estado como el color, la dimensión, la ubicación de la pared donde se encuentra, el material de que es, el tipo de pizarrón que es, y tiene un comportamiento, que es ese comportamiento que se ejecuta sobre él, que sería escribir, borrar y algunas otras características.
Bueno, y así, de cada entidad del mundo real tienen que identificar cuáles son los posibles estados, o sea, los datos, características que le dan identidad y también cuáles son los comportamientos. Repito, los comportamientos son comportamientos naturales que se ejecutan automáticamente por la naturaleza de la entidad, eh, o no necesariamente automáticamente, pero sino a través de una acción, de un accionar, pero de sí mismo, de la entidad en sí misma, o un comportamiento activado por un ente externo, que en este caso pues sería el humano. Pero así, de cada entidad que ustedes tienen en el mundo real, como una silla, una grapadora, una mochila, los clips, las chinches, el libro, la regla, la mesa o escritorio, los cuadernos, las tijeras, la calculadora, el compás, el sacapuntas, el borrador, un portalápices, así como un marcador. Todas esas entidades del mundo real pues tienen un estado y tienen un comportamiento. Entonces, para que ustedes se metan al paradigma orientado a objetos, todo lo que ven en el mundo, en ustedes mismos y fuera de ustedes mismos, las habremos de ver como entidades. Esas entidades pueden ser entidades que solamente tienen estado y también son entidades que tienen estado y que tienen comportamiento, o pueden ser entidades que solamente tienen comportamiento y no tienen estado. Pero esta última categoría pues ya más bien se refiere a un tipo de abstracción que veremos enseguida. Por ejemplo, tenemos la entidad perro. Tiene un estado como el nombre, el color, etcétera, y también tiene un comportamiento como ladrar, como recoger objetos, menear la cola y muchos otros comportamientos que el perro puede tener. Entonces, hay que distinguir todos aquellos datos que le vamos a determinar como parte del estado y cuáles serían las operaciones o actividades que representan al comportamiento. En el caso de una bicicleta, tenemos que el estado es en varias cosas, ¿no? Como la cadencia del pedal, la velocidad. Hay que distinguir también aquí, por ejemplo, que hay estados, hay datos que representan una identidad estática y hay otros datos que representan una identidad dinámica. Una identidad estática es, por ejemplo, en el caso de la persona, ¿no? Que tiene nombre, eh, que es normalmente uno en la vida, a reserva de algunos países que sí te permiten cambiarlo con frecuencia. Que también de la persona pues sería unos datos ya más específicos como la dirección, el teléfono, el correo electrónico. Se fijan, estos son más estáticos porque permanecen sus valores mucho tiempo, pero en el caso de la bicicleta, la velocidad actual es un dato, en verdad, un dato que representa, pero que represente el estado activo en movimiento de la bicicleta. Entonces tengan mucho cuidado también a la hora de estar analizando esas entidades del mundo real. Hay que identificar si parte de su estado se refiere a atributos cuyos valores permanecen a lo largo del tiempo o si son valores que constantemente están cambiando. En el caso del comportamiento de la bicicleta, pues está muy claro cambiar la velocidad,
cambiar la cadencia del pedal y aplicar los frenos. Entonces se fijan como en el caso de la bicicleta, estos comportamientos que estamos expresando ahí, o esas actividades, desempeños, no son activados por la bicicleta misma. Requieren al humano para que los ejecute, pero sin embargo se le adjudican a la bicicleta porque es sobre ellas que sucede ese movimiento, que sucede ese comportamiento, que esas actividades toman vida sobre esa entidad del mundo real. Repito otra vez entonces, el estado de una entidad del mundo real puede estar representado el estado por atributos cuyos valores permanecen a través del tiempo o por valores que cambian constantemente. Un tipo de valores que cambian constantemente sería en este caso el atributo velocidad actual de la bicicleta. La velocidad actual de la bicicleta puede cambiar pues a cada segundo, en cada minuto, ¿sí? Dependiendo de la rapidez con que la va girando el humano. El caso del comportamiento de la bicicleta, pues es un comportamiento activado que se activa a través de la acción del humano. Pero existen otras entidades del mundo real cuyo comportamiento se ejecuta pues de manera automática. Por ejemplo, en el caso del planeta que esté girando a través de la órbita del Sol, entonces ese movimiento de alguna manera a lo mejor puede estar accionado por otra fuerza de la naturaleza, pero en apariencia inmediata, pues pareciera que es un comportamiento activado por el objeto mismo, que en este caso sería el planeta. A ver, entonces hay que distinguir que antes de que veamos las entidades del mundo real como objetos de software, si yo me refiero a un objeto o menciono la palabra objeto, me estoy refiriendo a objetos del mundo real, objetos físicos, palpables, tangibles. Pero en un momento más ya veremos cómo traducir objetos del mundo real a objetos de software. Aquí tenemos el ejemplo de la lámpara, ¿sí? Es una lámpara de mano. Sus estados o su estado está expresado a través de dos atributos, que bueno, generalmente pues sería uno, pero lo pueden dividir en dos, que sería encendido o apagado. A final de cuentas, en el dispositivo físico con el que se activa este comportamiento es con una perilla para hacerla para un lado o hacerla para el otro. Y lo pueden representar con dos estados distintos, con dos atributos distintos del estado, que sería si está encendido o está apagado. Y los posibles comportamientos sería exactamente encender y apagar, ¿sí? Igual, no son los únicos comportamientos, le pueden identificar más, pero son los que de entrada se ven. Entonces, pues aquí pareciera que el estado y el comportamiento son lo mismo, que puede ser en este caso por el tipo de naturaleza de esta entidad, pues pareciera que el estado a nivel de sus atributos se llaman igual que las actividades o el comportamiento. En el caso de un radio de mesa que ustedes pueden tener, pues el estado o estados se representa a través de varios atributos, como la condición en la que está, si apagado o encendido, cuál es el volumen actual, cuál es la estación actual. Entonces se fijan, estación actual, pues es un valor que tú le debes registrar a la entidad radio, pero hay un comportamiento que se relaciona con la estación actual, que es precisamente cambiar de estación. Lo mismo sería el turn on, turn off, aumentar el volumen, decrementar el volumen, buscar una estación y así sucesivamente.
Si ustedes se fijan, aquí están como que de manera generalizados en estos ejemplos los diferentes facetas del comportamiento o los comportamientos, como le llaman aquí los libros. Pero ya cuando ustedes adquieran experiencia en hacer abstracción, en hacer análisis de entidades del mundo real, pues podrían ver que, por ejemplo, a nivel de los atributos, lo puedes optimizar definiendo nada más un atributo, el cual va a tener diferentes posibles valores. Entonces, es muy importante entender que el estado de una entidad del mundo real se refiere al conjunto de atributos que representan la identidad, ya sea estática o dinámica de la entidad. Y el comportamiento se refiere al desempeño, a la actuación, a las actividades que realiza la entidad del mundo real. Bien, una vez que ya tenemos claro que es una entidad del mundo real, que en el paradigma orientado a objetos se identifica con dos apartados en particular, que se refiere al estado, los datos, los atributos que dan identidad a esa entidad y el posible comportamiento. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo crear objetos de software a partir de esas entidades del mundo real. Entonces, pues es muy sencillo. El estado lo convertiremos a campos de esa entidad que en lenguaje de programación son variables, pero que en el paradigma orientado a objetos se le llama atributos o características. En términos prácticos también se le puede llamar campos. Y que el caso del comportamiento de esas entidades del mundo real la vamos a representar a través de métodos. En el paradigma orientado a objetos se le llama métodos, particularmente en Java, pero que ustedes lo puedan asociar a las funciones o procedimientos que ya conocen de los lenguajes de programación, como es el caso de C. Entonces recuerden que los métodos operan sobre los atributos, o sea, sobre el estado interno de esa entidad que ahora es una entidad lógica. Las entidades físicas del mundo real ahora las vamos a ver como una entidad lógica, ¿sí? Una entidad de programación. Y entonces los métodos van a servir como mecanismos para operar sobre los atributos. Por ejemplo, aquí tenemos la clase perro y su estado está expresado a través de los atributos como nombre, color, etcétera. Y tenemos también los métodos como ladrar, buscar y mover la cola. En el caso de la bicicleta, pues también tenemos diferentes atributos y comportamiento. En el caso de la documentación de Oracle, una entidad lógica la expresa de esta manera, como un círculo donde en el centro están los diferentes atributos y alrededor están los diferentes métodos que van a operar sobre esos atributos. Por lo tanto, en el caso de la bicicleta tendremos como atributos cadence, speed y year. Y tendremos como comportamiento change cadence, change year, speed up, apply brakes y print states. Ese último de print states pues ya es una operación muy particular de la programación, que se refiere a imprimir los valores de esos atributos. Bueno, como lo hemos visto ya con anterioridad, pues cada método en programación es una función o un procedimiento que va o bien a regresar o no regresar un valor y que va a recibir una serie de parámetros o nada de parámetros y que hay que indicar el tipo de dato que es. Entonces, pues aquí, como pueden ver,
tenemos expresada ya en forma completa el ejemplo de lo que es la bicicleta a nivel de atributos y a nivel de métodos. A nivel de atributos, pues se pueden inicializar, pero hay que tener claro que hay inicializaciones que solo son como una bandera en programación, que sin embargo hay otros atributos que son como valores constantes y que se deben de manejar como una constante. Ejemplos de constantes en el mundo que ustedes conocen es, por ejemplo, la constante pi, que es un valor universal y que pues es lógico que pueda estar definido desde un principio, desde la estructura de la clase. Tenemos aquí un ejemplo de cómo utilizar la clase bicicleta, ¿sí? Recordemos que tiene 3 atributos y tiene los métodos correspondientes para asignar valores a los atributos. E incluso tenemos allí el método de apply breaks que va a manipular una velocidad. Va a manipular la velocidad. Vamos a tener que la velocidad es igual a la velocidad actual menos el decremento de la fuerza ejercida sobre los frenos. Entonces, si se fijan, en todo momento se cumple la afirmación de que los métodos que le pones a una clase sirven para asignar valores o para cambiarle los valores incluso desde adentro de la clase misma, como sucede aquí. Cadence, Year y Speed tienen su propio método que sirve para asignarle valor, pero el hecho de aplicar los frenos en una bicicleta también altera o modifica el valor o un atributo del estado de esa entidad. Y bien, pues, teniendo ya la clase bicicleta, ya en tu programa principal puedes crear tantos objetos del tipo bicicleta. Ya sabemos que en el caso de Java se declara el objeto del tipo de la clase, en este caso bike 1 del tipo bicicleta, bike 2 del tipo bicicleta, y se inicializan con el operador new, con el constructor de bicycle sin ningún parámetro, porque acá no tenemos codificado el constructor, por lo tanto se va a utilizar el constructor por default y es el mismo nombre de la clase, indicando que es un método con paréntesis. Y bueno, ya vamos a estar ahí asignándole valores distintos a bike 1 y a bike 2. Entonces, como pueden ver aquí, los estados de cada uno de los objetos va a ser distinto al nivel de que para cada objeto, en este caso los objetos son byte 1 y byte 2, pues Cadence, Speed, Year van a tener diferentes valores, como pueden ver aquí, que se le pasa como parámetros a los métodos change cadence, speed up, change year de byte 1 y los mismos para byte 2, mandándole diferentes valores. Entonces, pues es aquí donde deben ustedes confirmar y reafirmar para ustedes mismos el concepto de clase. Una clase es una plantilla la cual representa una abstracción de una entidad del mundo real, como tenemos aquí, la clase bicicleta expresa la abstracción de lo que es el estado o atributos que le dan identidad a la bicicleta y una serie de métodos que sirven para operar sobre esos atributos. Por lo tanto, la bicicleta puede ser instanciada a través de diferentes objetos. En este caso, por lo tanto, un objeto es una copia de la clase y es una copia porque a nivel de sus atributos va a tomar valores. Una vez que declaramos un objeto del tipo de una clase y si declaramos un segundo objeto de ese mismo tipo, de esa misma clase, entonces esos objetos se distinguirán teniendo valores distintos
para cada uno de los atributos, a menos que el atributo sea static y que todas las copias de esa clase a nivel de objetos van a tener el mismo valor en ese atributo. Entonces, cada vez que ustedes estén analizando un problema desde la perspectiva del paradigma orientado a objetos, ustedes sabrán de identificar los diferentes valores que va a tomar esa entidad del mundo real a nivel de su estado y también cuál es el comportamiento que tiene. Entonces, vamos a reafirmar las definiciones de clase y objeto. Una clase es como una plantilla para objetos físicos del mundo real. Una clase define las propiedades de esa entidad del mundo real, ¿sí? Incluyendo un rango de valores permitidos para esos atributos o, en dado caso, un valor por default. La clase entonces también define el comportamiento de ese objeto del mundo real, ¿sí? Y ya un objeto de programación sería entonces una instancia de esa clase. Entonces un objeto tiene un estado a nivel de valores asignados a cada uno de sus atributos. Y normalmente se definen esos valores o se asignan a través de los métodos settings, que es el de asignar un valor inicial. Bien, entonces con anterioridad también ya habíamos visto ya hemos visto cómo se representa un objeto. No sé si siguen viendo mi pantalla. Sí, la ¿Sí la presentación en siguen PowerPoint, viendo? sí. Bien, entonces vamos a repasar lo que es el alojamiento de objetos en la memoria. Recordemos que en memoria RAM se define un espacio de almacenamiento para todo proceso, que en este caso es una aplicación o programa que ustedes estén corriendo. Por ejemplo, pueden tener abierto el navegador, es un proceso. Pueden tener abierto Word, es un proceso. PowerPoint es un proceso. Y así sucesivamente, cada una de las aplicaciones que ustedes tengan abiertas será vista como un proceso y para cada una de ellas en memoria se designará una parte para código y otra parte para datos. En el ejemplo que tuvimos originalmente de las operaciones con matrices, en el caso de la matriz entero, una vez que tenía como atributos renglones y columnas y un arreglo de elementos, cuando creamos el objeto M1 del tipo matriz int, el objeto M2 del tipo matriz int y así sucesivamente los diferentes objetos de ese tipo, pues se expresa, se almacena en memoria, tal como lo estamos viendo. Tenemos casillas de memoria para el atributo renglones, una casilla de memoria para el atributo columnas y vemos en la parte derecha cómo se adquieren valores para esos atributos. Vemos cómo hay una casilla de memoria para cada uno de los valores que forman el arreglo y
aunque aquí en el ejemplo estamos expresando dos matrices cuadradas del mismo tamaño, de dimensiones 2 por 2, sin embargo podemos ver que el objeto M2 tiene diferentes valores en el arreglo que el objeto M1. Hay en el caso de este ejemplo que tenemos la clase matriz y la clase matriz int y creamos objetos del tipo matriz int. Sin embargo, como les decía hace un ratito, hay entidades del mundo real que son modeladas como una plantilla que expresa puro comportamiento, que no tiene atributos, que no, por lo tanto, no corresponden propiamente, directamente a una entidad del mundo real. Por ejemplo, en el caso de la matriz, tendrá renglones y columnas como dimensión y luego el arreglo de valores. Es el caso en el que expresamos eso a través de las clases matriz y matriz int. Pero en este caso, la clase operaciones con matrices, validaciones y captura entrada no son propiamente comportamiento de la entidad matriz. Por lo tanto, ellas fueron programadas de tal manera que tienen puros métodos, o sea, que puro comportamiento. Esto es válido porque tenemos que una clase también puede ser un conjunto de métodos que expresan un comportamiento y que no tienen identidad propia a nivel de atributos o estado. Entonces, de esas clases no es necesario crear objetos para poder utilizar ese comportamiento. Lo podemos utilizar directamente a través del nombre de las clases para invocar sus métodos. Por lo tanto, no alojamos objetos en memoria. Ok, entonces para el caso de las operaciones con matrices, en memoria tendremos los códigos .class de cada una de las clases y ustedes lo ven que al compilar los programas de Java se va a crear un .class por cada una de las clases que tienen y dependiendo en su programa principal, si todas se usan en determinado momento, todos esos códigos estarán cargados en memoria. Veamos ahora el ejemplo de una de las prácticas que han hecho, que es capturar el nombre de un alumno, varias calificaciones de y mostrar cuál es la más alta, la más baja y el promedio. Entonces, aquí tendríamos la clase alumno, que tiene como atributos la matrícula, el nombre y un arreglo de calificaciones, siendo calificaciones también una clase o una estructura de datos compleja, compuesta, que va a tener la pareja materia y calificación. Cada una de estas clases tiene los correspondientes métodos que expresan el comportamiento, que son las diferentes operaciones que tienen que realizarse sobre esos atributos. En este caso, no era propio crear en nuestro programa solo un arreglo de calificaciones, porque necesitamos adjudicárselas a alguien. Las calificaciones necesitamos adjudicárselas a alguien y no podemos manejarlo como arreglos por separado. Por ende, tenemos que hacer una abstracción y un encapsulamiento, poniéndole a la clase alumno un arreglo de calificaciones que contiene una pareja, que ese arreglo contiene elementos que son una pareja de materia y calificación, considerando que las calificaciones que ustedes pueden tener se refieren a una materia distinta o a materias distintas. Entonces, la mejor solución es crear la clase calificaciones con la pareja de atributos materia y calificación y tener un arreglo de calificaciones dentro de la entidad alumno. Tenemos aquí un ejemplo en el de haber creado un solo objeto del tipo alumno,
En este caso, el nombre es Zeng. La matrícula, pues ahí está, 028899 y el promedio es 100. Y tiene un arreglo de calificaciones con 3 elementos. Cada elemento del arreglo está apuntando a su correspondiente pareja de materia y calificación. Si se fijan, el índice 1 del arreglo apunta hacia la materia PO con calificación 100. El elemento número 1 del arreglo o el índice 1 apunta hacia la materia señales y sistemas con calificación 100 también. Y el índice 2 del arreglo apunta hacia la materia OCLE con calificación de 100. Por lo tanto, el promedio de Zeng de esas 3 materias es 100. Entonces, pues ese sería el alojamiento en memoria de estas clases. Aquí tenemos la representación de un solo objeto, un único objeto del tipo alumno, que en este caso la instancia del objeto alumno es el alumno Zeng con su matrícula, promedio y su arreglo de calificaciones. Pero si ahora queremos ver las calificaciones o esos datos para diferentes alumnos, entonces podemos crear en nuestro programa principal un arreglo llamado grupo, por ejemplo, grupo 542. Es un arreglo, están indicados los corchetes del tipo alumno. Y en memoria, pues cada uno de los elementos del arreglo, aquí estamos capturando para 2 alumnos, habrá un espacio para el objeto 1, que en este caso está representado por Zeng, y el objeto 2, que está representado por Feng. Cada uno de esos objetos tiene valores para sus atributos nombre, matrícula y promedio, y para el arreglo de calificaciones. Repito, tendremos el objeto 1 es para Zeng, el objeto 2 es para Feng con todo y sus demás atributos. Y bueno, en el caso particular de que cada objeto va a tener su arreglo de calificaciones, ahí están expresadas, aunque en este caso son las mismas materias para los 3, ellos son instancias distintas. En la memoria hay por separado casillas de memoria para Feng y casillas de memoria para Zeng. Bien, pues de esta manera les he expresado la forma de cómo convertir entidades del mundo real en objetos de software. Y resumiremos que cuando estén haciendo abstracción, estén haciendo programación orientada a objetos, ustedes deberán visualizar el mundo identificando sus entidades van a ver el mundo identificando sus entidades y van a distinguir 2 aspectos. El estado de esa entidad, que está representada por una serie de atributos que cuando los convertamos a objetos de software, pues se va a expresar a través de valores específicos para esos distintos atributos que representan al estado. Y el comportamiento, que son procesos, procedimientos o funciones en términos de programación que operan sobre los atributos que están allí contenidos. Entonces, ya en la práctica, vamos a tener abstracciones de entidades que tienen estado y tienen comportamiento, o sea, que tienen atributos y tienen métodos. Pero vamos a tener algunos en las que nada más tiene puro comportamiento, que no tiene estado.
significa que es una abstracción que estamos expresando de procesos del mundo real que bien tienen razón de ser porque van a operar igual sobre, van a operar sobre o con entidades del mundo real que sí tienen atributos. Repito otra vez, entonces ya en la práctica tendremos entidades que tienen estado y comportamiento y otras entidades que representan puro comportamiento, que ustedes lo pueden observar en el mundo real, donde hay procesos que suceden que no se le adjudican en forma natural a una entidad o objeto físico del mundo real, pero que sí pueden operar sobre este. Sin embargo, los expresamos en abstracciones separadas de las entidades que sí tienen estado como identidad. Entonces, cuando ustedes estén tratando de resolver un problema desde la perspectiva de programación orientada a objetos, habrán de analizar todo lo que está a su alrededor en ese contexto que van a tratar a través de identificar entidades que tengan identidad a través de un estado y que tengan comportamiento, y también van a identificar otras entidades que solamente tienen puro comportamiento, pero que van a operar sobre entidades que sí tienen estado también. Bien, entonces de esta manera procedemos los últimos 10 minutos a recibir comentarios por parte de ustedes. Si tienen alguna observación, si tienen alguna duda o si tienen algún comentario. Adelante.